Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este pequeño segmento de entrevista dentro del programa Uno a Uno del doctor Ángel Luis Fernández. Gracias nuevamente, Ángel, por esa presentación. Aquí tengo un invitado estelar, un invitado importante porque forma parte de la familia Uno a Uno. Él es un muchacho de Santiago que siempre nos sigue, está en todas las reuniones, nunca deja de participar, hace unas preguntas interesantísimas y sigue muchísimo todas las actividades de Ángel. Él es músico de familia porque además su madre y todos sus hermanos son músicos. Entre ellos fundaron una academia que es la Escuela de Música Hogar de la Armonía, allá en Santiago, que está desde 1989. Fíjate tú, el año en el que yo llegué aquí a República Dominicana. No, mentira, yo llegué en el 98. Da clases de violín y de piano desde hace más de 35 años y fue profesor de Aisha Siet, que es la más importante violinista de República Dominicana. Es súper aficionado al tema extraterrestre y especialmente al de los contactados. Ok, me imagino que sigue a Sisto Paz, que es gran amigo de la fundación. Cuéntame, Henry, ¿estás ahí conectado? Adelante. Sí, aquí estoy. Qué bueno verlos. Qué bueno verte, Adam. Qué bueno nosotros verte a ti y conocerte. Allí lo tienen, Henry Disla Eli. Yo no sé si se pronuncia Eli o se pronuncia Eli. Se pronuncia Eli, se pronuncia Eli. Se escribe Eli, pero se pronuncia Eli. Eli, Henry Disla Eli. Yo tengo un gran amigo oftalmólogo aquí que es de apellido Eli también, pero el de él es con Y. Sí, él es primo mío. Lo que pasa es, sí, él es también se llama Henry Lino. Sí, sí, lo que pasa es que su papá, que era un gran cantante de ópera, mi tío, hermano de mi madre. Él canta también. Sí, sí. Entonces, él como era artista, como nombre artístico, más artístico, le puso una Y en vez de una I latina. Pues yo soy muy amigo de él y lo aprecio muchísimo a Henry. Sí, de verdad que sí. Trabajé con él. Por eso tengo el nombre, por mi tío, el cantante de ópera. Pues, mira qué bien, mira qué bien. Claro. Sí. Y él canta y es músico, no sé cuánto, virtuoso también. Pues bien, cuéntame, Henry, ¿cómo empiezas a seguir a Ángel? ¿Cómo entras en esto de la fundación y de la espiritualidad? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, yo desde muy jovencito, mi mamá pertenecía al grupo Rama y entonces pude participar de algunas charlas cuando venía Sixto Paz. Yo era un adolescente, qué sé yo, 14 años por ahí, y me interesó el tema extraterrestre, ¿verdad? Los relatos que él hacía. Después, más adelante, vino un amigo de él que se llama Ricardo González, otro contactado, también muy buena persona ambos y muy calificados. O sea, son personas, desde que uno los escucha hablar, sabe que están bastante documentados de todo el tema extraterrestre. Entonces, nada, eso pasó cuando yo era más o menos adolescente. Ya cuando uno va avanzando en el tiempo, me voy preguntando qué cosas yo podría aportar. O sea, uno va cuestionándose a la humanidad. Y entonces vi que habían dos temas que a mí me gustaría primero conocer cómo es que funciona para luego decírselo a los demás que quieran saber qué es lo que pasa en este mundo. Y uno es el tema de la muerte, ¿verdad? O sea, cuando la persona muere, sabe lo que pasa en la muerte, ¿verdad? Pero lo ideal sería conocer desde uno en vida, ¿verdad? En vida, sí, qué es lo que realmente sucede cuando uno muere, ¿verdad? Ese era un primer tema. Pero hay otro tema que es el tema extraterrestre, saber qué pasa, por qué estamos prácticamente, creemos que estamos solos en este planeta, ¿verdad? Y no sabemos qué hay más allá. Entonces, de esos dos temas, yo elegí primero el tema extraterrestre porque
ya he sabido de contactados que han tenido sus experiencias. Entonces, ya me propuse elegir una estrategia. Y la estrategia consistía en que había muchos de esos contactados que tenían experiencias físicas, ¿verdad? Que subían a una nave, dicen yo me vi de cara a cara con un extraterrestre, pero habían otras experiencias de esos contactados que podían ser en una meditación o en el sueño. Entonces yo dije, me voy a ir principalmente con esos que han tenido la experiencia física. ¿Por qué? Porque la mente puede a uno jugarle mal, ¿verdad? Hacerle creer que uno en un sueño tuvo un contacto con un extraterrestre, algo así, o que viajó a tal planeta y no fue así. Pero es muy posible, Ajá. sobre todo si los sueños son a colores, realmente no son sueños, sino ya venimos. Bien, y estamos de regreso aquí al planeta Tierra con Anunquimeya, con Henry. Bueno. Sígueme contando, Henry, que todavía no me has dicho cómo entras aquí con Ángel. Claro, claro. Entonces, comencé a elaborar esa estrategia. O sea, ciertamente es muy posible que algunos de esos contactados lo hayan hecho de una manera mental o en el sueño, ¿verdad? Hayan contactado con algún extraterrestre de otro planeta o que haya visitado aquí, ¿verdad? Entonces, pero yo me fui principalmente por esos contactados que dicen yo tuve o he tenido experiencias físicas para ir a lo más concreto y lo más preciso, ¿no? Entonces comencé a escuchar, ya había escuchado el testimonio de Sixto Paz, de Ricardo González. Yo, por ejemplo, a Ricardo González le pregunté una vez que vino aquí a Santiago, que hablando de Santiago, hay muchos Santiago, pero es Santiago de los Caballeros. Santiago de los Caballeros, sí. Sí, la segunda ciudad en importancia de la República Dominicana, ¿verdad? En el norte. Entonces, después de una conferencia con Ricardo González, yo fui donde Ricardo y le dije, porque es una persona bastante afable, Ricardo, ven acá, dime por favor, tú, ¿a qué lugar tú fuiste? Que tú me puedas decir, yo fui a ese lugar, y no que fue que te lo soñaste o que fue en meditación, sino físicamente. Y él me dijo, a la luna. Entonces yo dije, bueno, pues si él me dijo que físicamente fue a la luna, entonces voy a ver cuáles otros de los contactados tienen ese dato. Y efectivamente, esa es una de las cosas que tienen todos los contactados en común. Todos dicen que hay vida en la luna, o sea, que viven personas. Y el propio doctor Ángel Luis Fernández, cuando lo han entrevistado, dice, sí, yo conozco la luna muy bien. Y le preguntan, ¿pero usted ha ido? Lo dejamos ahí, lo conozco muy bien. Entonces, esa fue parte de la estrategia de ver en qué coincidían todos esos contactados. Ese es uno de los puntos en los cuales coinciden. Otro de los puntos en los cuales coinciden es que, por ejemplo, todos dicen que esos grises, los llamados grises, son unos robots biológicos. Son androides, sí, son androides. Androides. Entonces, esa es otra de las cosas en las cuales coinciden. Hay cosas en las cuales he visto que no coinciden. Por ejemplo, al propio doctor Ángel Luis Fernández, en una de esas tantas veces que le he preguntado, ¿verdad? Para ver
que me dice y eso, y comparar con otros, a ver en qué coinciden o no. Yo le pregunté al doctor Ángel Luis Fernández en una primera ocasión, ¿cuál de ellos, de esos contactados, es el que más usted le cree que está en lo cierto? En una primera ocasión, él me dijo, bueno, eso de los contactados, con esos mentalismos, a veces mejor no hablar de ello, ¿verdad? Entonces, pero yo no me quedé con esa. Luego, en un tiempo posterior, le hice la pregunta un poco modificada sobre cuál contactado de los que él había podido verificar era uno de los que él más creía que había tenido un contacto real. Y él me dijo, bueno, hay un costarricense, creo que un costarricense. Sí, Leopoldo Castillo. Sí, un costarricense, él no me mencionó nombre. Un costarricense que vivió en Venezuela, Colombia. En Colombia. Y entonces yo dije, en esa misma reunión, él no me ha dicho el nombre, pero yo le voy a tirar esta respuesta. Se trata ese de Enrique Castillo Rincón. Enrique Castillo, sí, perdón, yo dije Leopoldo, Enrique Castillo. Enrique Castillo Rincón. Y entonces ahí me dijo, efectivamente, mi querido amigo Enrique Castillo Rincón él tuvo una experiencia que se puede decir como real. Entonces, ¿qué sucede? Viendo eso, de que el doctor Ángel Luis Fernández me dijo ese detalle de que él, ese era uno de los contactados, y ciertamente los demás contactados así lo corroboran, es de uno de los que ha tenido un verdadero contacto. Entonces, dentro de ese libro de Enrique Castillo Rincón, que tiene audiolibros, o sea, lo pueden buscar videos en YouTube, él menciona que en el primer viaje físico, ¿verdad?, a las naves, a él le dijeron, hagan preguntas. Y entonces la primera pregunta, o dentro de las primeras preguntas que él le hizo, es, ¿hay otro planeta en esta misma órbita del otro lado del Sol? Y a él le dijeron, no, Enrique, no hay otro planeta. Entonces, ¿qué sucede? Al propio Ángel Luis Fernández, el doctor Ángel Luis Fernández, le hice esa pregunta. Le hice, porque le quiero hacer una aclaración. Todas las cosas que dicen los contactados, yo ni las rechazo, pero tampoco las acepto al 100%. Yo solamente estoy verificando qué dice cada uno, a ver en qué coinciden y en qué no. Pero siempre con mucho respeto, trato de ver por qué en algunas cosas no coinciden. Y entonces una de las preguntas que le decía, que le hacía luego al doctor Ángel Luis Fernández era, ¿por qué siendo Enrique Castillo Rincón uno de sus contactados que considera que está en la verdad, a veces no coinciden ciertos detalles con los que nos ha mencionado? Porque el propio Ángel Luis Fernández es que nos ha dicho, del otro lado del Sol sí hay un planeta que se llama Pruxi, ¿verdad? Sí. En su libro de el sistema solar de Oort está descrito. Sí, entonces él mismo me respondió, yo tengo ese libro, el propio doctor Ángel Luis Fernández, yo tengo ese libro, pero ciertamente él fue ayudado como a recordar, no sé, el propio Enrique Castillo Rincón. Entonces, lo he dejado así, o sea, unos dicen que sí, otros dicen que no. O sea, yo ahí, como dice el doctor Ángel Luis Fernández, no conviene a veces uno comenzar a lucubrar demasiado. Sí, sí. Yo ciertamente sigo buscando. En definitiva, es información y todo eso te va nutriendo y te va dando la capacidad de establecer tu propia interpretación. Déjame aprovechar que te interrumpí para hacer el segundo corte. Te dije que era muy cortico este espacio. Venimos enseguida para tratar otras cosas sobre ti, Henry. Ya venimos. Perfecto.
Y aquí estamos de nuevo con Henry Disla. Henry, cuéntame, te tengo dos preguntas que a lo mejor pueden estar relacionadas, ¿no? Muy bien. La primera es, ¿has tenido algún tipo de experiencia de tipo espiritual o de tipo de sensorial, o has visto estructuras, etcétera, etcétera? Algo que nos puedas contar en eso. Y rápidamente, pues pasemos a tu cosa, a tu profesión, que es la música, desde el punto de vista espiritual. Me imagino que te llena muchísimo, etcétera, etcétera. Y nos describes un poquitico cómo entraste, cómo te convertiste en músico, porque tienes 30 y pico de años en esto. Cualquiera dice que eres más viejo de lo que te ves. Cuéntame. Muy bien. Entonces, lo que les decía era, primero, por un lado, que me gusta este tema extraterrestre, porque al principio me preguntabas cómo me vinculé a ese tema. Por un lado es eso, el averiguar qué sucede en este mundo, ¿verdad? Entonces, da la casualidad de que yo vivo en la República Dominicana y podía ver el programa de A1 que transmitía el doctor Ángel Luis Fernández. Al principio no lo entendía mucho, por la música de fondo me hacía dormir un poco, ¿verdad? Pero después mi hermano Robin Disla, que también participa de la fundación, o sea, de las cosas que hace la fundación, él me dijo, no, al principio él plantea todo lo que hay y al final el doctor Ángel Luis Fernández hace como una conclusión, y eso es lo importante, la conclusión. Entonces yo comencé a ver eso, yo digo, pero este señor tiene mucha información. Entonces eso es lo que he estado haciendo. Entonces, como les decía, eso es en cuanto a hobby, ¿verdad? Es un hobby que voy a seguir haciendo porque yo parto de la idea, o sea, uno viene de una formación, qué sé yo, religiosa, católica. Tengo, por ejemplo, 2 tíos sacerdotes, pero yo dije, voy a despojarme de todo lo que sea religión, todo lo que sea creencia de todo tipo, para tratar de averiguar la verdad de todo esto, de qué es lo que sucede. Entonces he visto que el doctor Ángel Luis Fernández no es, él mismo me lo dijo, yo no soy un contactado. Cuando la primera vez que yo le dije, le hice una pregunta, él me dijo, yo no soy un contactado. Él lo que me quiso decir, yo soy como un híbrido, un parte de ellos, ¿no? Y que estoy aquí trabajando en el mundo. Entonces, eso es lo que estoy haciendo, ver toda la información que dan no solamente los contactados, sino el señor Ángel Luis Fernández, para ver en qué coinciden, en qué no, y hacerlo de manera fría y siempre con mucho respeto, a ver cuál es la verdad de esto. Entonces, en cuanto a la música, yo desde muy pequeñito, a los 7 años, mi hermana quería practicar, aprender el piano, ¿verdad? Y me llevaron ahí. Yo realmente nos pusieron a leer música. Mi mamá nos dijo, miren, le van a enseñar unas bolitas, ustedes van a ese edificio. Y yo no entendía qué bolitas eran esas eran las notas musicales. La cuestión es que yo estaba al principio muy aburrido con eso, porque no nos enseñaban a tocar un instrumento en el primer año, solamente a leer música. Solo teoría y solfeo, eso es fastidiosísimo. Sí, yo estuve en el conservatorio también. Qué bien. Entonces, yo inclusive no sabía qué instrumento tocar. La directora del centro, ya después que habíamos pasado un año, nos dijeron, miren, aquí todo el mundo quiere piano, y ahí hay unos violines que se los podemos prestar, lo que él quiera. Yo, bueno, si mi hermana escogió el piano, yo voy a hacer un dúo con ella en el violín, y comencé así en el violín. Sin embargo, cuando yo llegaba de la escuela, de la escuela tradicional, a la casa, nunca iba a ensayar el violín, sino que yo me sentaba al piano de mi hermana a comenzar a sacar canciones y todo eso. Entonces, ¿qué sucede? En nuestro medio, las escuelas tradicionales eran prácticamente de música clásica solamente. Y entonces yo iba con mis amigos a veces caminando en dirección hacia la escuela esa donde tomábamos clases. Y entonces las secretarias de las distintas empresas y tiendas nos paraban, vengan, tóquenos algo. Entonces le tocamos algunas piezas clásicas y nos decían, pero ¿y no se saben algún merenguito, alguna canción popular? Entonces ahí comenzamos nosotros
a sacar por nosotros mismos las piezas populares. Entonces, ¿qué sucedió? Ese boom de enseñar no solamente la música clásica, sino la música popular, distintas canciones, que un merenguito y eso. Entonces fue lo que nos llevó a nosotros a ser aceptados en la comunidad como una escuela de música clásica y popular. Y eso fue lo que atrajo a la mayoría de estudiantes. Porque en nuestro medio latinoamericano realmente no, la música clásica no es la principal, sino la popular, es lo que realmente uno ve en los programas. No, y hay grandes artistas y grandes músicos aquí en República Dominicana, y a veces como la gente se va más hacia lo popular, todavía no los conoce. Pero es interesante. Lamentablemente te dije que esto era una cosa cortica, pero si tú estás dispuesto, te vuelvo a invitar para el programa para que conversemos más, porque es muy sabroso conversar contigo. Te voy a dejar unos segundos para que te despidas y te puedes despedir como tú quieras. Ya veo que te vas a despedir con una musiquita. Así que adelante y después nos dices adiós con esa interpretación que nos vas a hacer, cortita, que no nos queda tiempo. Muy bien, una interpretación cortita dedicada a ti como venezolano. Vamos a ver si puedo hacerla. Gracias. Ok. Vamos a ver. Oye, se me va la voz, se me quiebra la voz cada vez que escucho a la Llanera. Qué bueno. Sí. Esa es una de las canciones principales de tu país, Venezuela. Sí, esa es la canción por tradición hermosísima de Venezuela. No es el himno nacional porque no coincide con la filosofía de lo que son los himnos, pero es el segundo himno nacional de mi país. Te agradezco muchísimo porque me has emocionado mucho. Hay muchas venezolanas y muchos venezolanos que están conectados que también tienen que estar emocionados. Te mando un abrazo y te agradezco muchísimo porque yo sé que tú no eres de este tipo de cosas, haber aceptado esta invitación. Qué bueno. Un abrazo, Henry. Tenemos otra invitación pendiente para seguir conversando, que es muy sabroso conversar contigo. Gracias. Hasta el próximo entrevista. Perfecto, con mucho gusto. Bye.